Buenos días, Leo, Tom, Lucía, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien. Bien, 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 todo en orden. Acá tratando de acomodarme Ah, para quedar en el centro. en escena. Sí, 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 sí. Pero Ah, bueno, cosas de de la tecnología que fallan a último momento. Pasa en todos lados y acá también. Agustín, Exactamente. ¿qué pasó en este caso con, bueno, con Facebook y están viendo cómo resolver problemas que se abrieron en el terreno también de la libertad de expresión ahí en esta plataforma? Tal cual, mira, en enero de este año, cuando fueron el conteo por las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y la toma del Capitolio precisamente, Donald Trump realizó unas publicaciones en Facebook y en Instagram que la empresa de Mark Zuckerberg, que es dueña de las dos plataformas, consideró que fomentaban la violencia y ponían en riesgo la seguridad democrática, digamos, ¿no? Y legitimaba la violencia política. Por ese motivo, tanto en Facebook y en Instagram, las cuentas de Donald Trump fueron suspendidas de manera, digo, por tiempo indefinido. Facebook tiene una junta supervisora interna que fue creada en 2018, pero que recién se terminó de conformar casi a finales de 2020, que justamente es como un organismo de autocontrol para, digamos, tener algo así como responsabilidad social empresaria, ¿no? Digamos, la junta supervisora de Facebook es un organismo creado, es un organismo de Facebook, compuesto por 20 integrantes especialistas en derechos humanos, que tienen el objetivo de justamente avisarle a Facebook cuando está cometiendo algún atropello contra alguno de esos derechos humanos, en este caso contra el derecho humano a la libertad de expresión. Y esa junta supervisora se expidió la semana pasada sobre este hecho puntual del bloqueo por tiempo indefinido a Donald Trump. La realidad es que, bueno, lo que la Junta le dice un poco a Facebook, a Zuckerberg, es, bueno, no puedes suspender por tiempo indeterminado una cuenta sin muchas explicaciones, no están claras las reglas de funcionamiento de la plataforma, por lo tanto tenés un problema de transparencia, pero en definitiva, no termina de ver esta junta supervisora un problema en que Facebook censure a un Claro. presidente con mandato vigente, ¿no? Casi, Y acá esto es lo que casi no... que le da argumentos a Facebook para que también se vaya ajustando un poco, ¿no? A una realidad en la cual por ahí, por momentos, se la quieren llevar puesta. Sí, totalmente. O sea, no parece decirle está mal lo que hiciste, sino está mal cómo lo hiciste. ¿Sí? Mm. Y bueno, eso nos pone otra vez en un punto para discutir, bueno, cuál es el verdadero poder que tienen estas plataformas para definir las condiciones del debate público. Hablábamos con Fede antes de la columna. Fede es el editor de la izquierda y un poco el que me acompaña en todo el proceso de escritura de las notas y de preparación de las columnas. Él me contaba el caso de los manifestantes colombianos y cómo se les baja contenido en Instagram y cómo se les bajó contenido en Instagram y en Facebook durante las jornadas de manifestaciones en las distintas ciudades de Colombia. Agustín, por Hoy, eso te tengo una pregunta, sí, yo particularmente, a ver, porque Facebook también ahora es dueño de Instagram, digamos, porque y es de de Mark WhatsApp. Zuckerberg y de WhatsApp. O sea, ¿esta junta también tiene que ver con esas redes sociales o solamente es para Facebook nada más? No, tiene que ver con todas las redes sociales y con todas las plataformas de la empresa, que acá se presta la confusión, ¿no? Porque la empresa se Claro. llama Facebook y una de las plataformas de la empresa también se llama Facebook, pero es una junta que incluye a WhatsApp y a Instagram. Y nos lleva al problema de que toda la discusión en torno a cómo deben funcionar estas plataformas y a qué es lo que deben hacer o no deben hacer o cuáles deben ser los procedimientos que deben llevar a cabo para bloquear un contenido, para censurar una cuenta, o bajar a un usuario, queda definido en un ámbito privado, ¿no? Cuando el derecho a la libertad de expresión está consagrado en distintas convenciones de derechos humanos y en definitiva, nos guste o no, funcionen bien o mal, nos gusten los gobernantes o no,
nosotros como sociedades modernas nos damos los poderes políticos para definir esas cuestiones, ¿no? Nos damos el Congreso, nos damos un poder ejecutivo, nos damos un poder judicial, que en última instancia son las que deben definir, por ejemplo, si un presidente legitima o no la violencia política, no una plataforma con un poder económico muy grande que en definitiva después a los 6 meses termina discutiendo en una junta de expertos a las que le paga Facebook, ¿no? Y que si no le gusta lo que le dice, Facebook tiene el poder de despedirlo, de despedirlos a todos, si estuvo bien o estuvo mal. Es un gravísimo y es un grandísimo también problema para las democracias modernas, la regulación de estas plataformas y que el control de lo que circula o no circula, de lo que se puede expresar o no se puede expresar en redes sociales, que son casi uno de los espacios más importantes para el debate público, que lo que se puede o no decir ahí y las consecuencias de lo que se dice ahí quede definido por megacorporaciones, ¿sí? Ese es un gran problema del que no estamos encontrando la salida y que parece un tema secundario en tiempos de pandemia y de emergencia sanitaria, pero que es cada vez más importante, reitero, para la salud de nuestras democracias. Bueno, de hecho, el problema de la relación entre megacorporaciones y estados ya lo habíamos visto también con las medidas que había tomado Trump, por ejemplo, sobre TikTok. O sea, porque también entran estados, megacorporaciones y hay problemas Claro. geopolíticos que se cruzan también. Sí, bueno, ese es el otro tema, ¿no? Porque no todos los estados-naciones, no todos los países, vamos a ponerlo en estos términos, parecen tener el mismo poder, ¿sí? O el mismo poder de convocatoria o el mismo poder de discusión palmo a palmo con estos gigantes tecnológicos. En Estados Unidos, los dueños de Facebook, de Twitter, de Apple, van al Congreso, van al Poder Judicial y de vez en cuando discuten estas cuestiones, todavía con pocos resultados, digamos. Pero bueno, hay una especie de interpelación desde los poderes públicos a esas empresas y a esas plataformas. En países del cono sur y con menos poder económico, eso resulta muchísimo más difícil, incluso, por ejemplo, para la Unión Europea, eso parece una utopía todavía. Entonces, es muy importante, y esta definición de la Junta Supervisora de Facebook nos vuelve a mostrar los conflictos que acarrea, vamos a ponerlo en estos términos, la privatización del control del debate público. Claro, y volviendo a este tema de las protestas que me interesa particularmente, porque ¿hay algún cambio? ¿Vos notás algún cambio respecto del rol que jugaron, por ejemplo, las redes sociales en los levantamientos como cuando fue la Primavera Árabe, que no hace tanto tampoco que fueron, y donde las redes sociales habían jugado un rol también convocando las movilizaciones como organizadores en algún sentido, y este momento donde, bueno, lo de Colombia fue muy evidente porque además nos pasó a muchos... El shadow ban, Sí, se le dice. el shadow shadow ban, donde bloquearon un montón de publicaciones. ¿Ves que hay un cambio más claro en este terreno? Me parece que el cambio más claro, por lo menos lo que yo puedo analizar, ¿no? Lo que yo puedo ver, es que hay una toma de posición política e ideológica, si se quiere, mucho más claro de estas plataformas en relación a esos mega eventos políticos, que suena medio banal llamarlos mega eventos, ¿no? Como si fuese el Lollapalooza de Ujú. protesta política, pero me refiero a estos acontecimientos de gran ebullición social. Estas plataformas parecen tomar partido mucho más rápido que antes y parecen tomar decisiones mucho más claras en relación a qué contenido y con qué objetivos puede circular por esa plataforma. El caso de Colombia me parece clarísimo porque todas las publicaciones que en algún punto trataban de mostrar la violencia de la policía y trataban de proteger en algún punto a los manifestantes o explicar los puntos de los manifestantes, fueron bajados y acá está el problema que le marca la Junta Supervisora Facebook, fueron bajados sin tener muy en claro los usuarios por qué se les bajaba ese contenido, ¿sí? Porque no había un contenido violento, no había insultos, ¿sí? O sea, parecía una cuestión claramente política e ideológica. Y esa opacidad
de las plataformas digitales para gestionar la suba y baja de contenidos, es el gran problema del que estamos hablando, y es lo que les abre un campo cada vez más importante para bajar y censurar contenidos de acuerdo a posturas políticas, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, me parece que lo de Colombia, ayer salió un fallo en Brasil que condena a Facebook por censura privada contra una ONG de derechos humanos en Brasil, ¿sí? Es decir, si bien los procesos son lentos y nos cuesta mucho desde este lugar del mundo poner límite a estas plataformas, parece que a medida que Facebook se va metiendo cada vez más en el juego político internacional, empieza a encontrar sus límites también, todavía no muy claros tampoco. Agustín, también me acuerdo de cuando fueron las marchas de Black Lives Matter, por ejemplo, que en Facebook particularmente había varios grupos de neonazis, de los Proud Boys, que incitaban a salir a las calles a las violencias, y durante 10 días todos esos mensajes se mantuvieron ahí. Fue después de varias denuncias que hicieron usuarios que se bajaron esas publicaciones también. Sí, bueno, de hecho, uno de los argumentos de este informe de la Junta Supervisora de Facebook es, bueno, presta atención a lo que estás haciendo y cuándo bajás contenido y no bajás contenido, porque el presidente Donald Trump en funciones hizo publicaciones bastante similares para legitimar la violencia policial en algunos casos o para ir en contra de los manifestantes cuando se produjeron a principios de 2020 estas manifestaciones por el asesinato de Floyd, y vos no tomaste las mismas decisiones, ¿no? Entonces, como diciendo, fíjate que estás cometiendo discrecionalidades muy grandes y las reglas no están del todo claras. Lo problemático ahí, en este caso para mí, es que no le dice, fíjate que no podés bajar contenido del presidente en funciones de un país, sino que le dice, bueno, justificalo un poquito mejor, lo cual para mí también es problemático. Agustín, estábamos al principio del programa un poco indignados te metemos en otro tema que nada que ver, pero un poco indignados por el aumento del 65% de la carne en el último tiempo. Y la pregunta que hacemos es, ¿con quién te comerías un asado así a todo trapo? Puede ser vegano también, ¿eh? Sí. Pero ¿con quién te comerías un asado antes de que esto sea más difícil todavía? Bueno, teniendo en cuenta que antes de que sea más difícil y situacionalmente bastante alejado, me comería un asado con mis amigos, pero bueno, sí, claramente. Antes, ya te digo, me comería un asado con mis amigos antes que con el presidente de la nación, por decirte de alguna manera. Es tanto lo que necesito reencontrarme con ellos que los pongo por sobre eso. Gracias, Martín, por la comunicación y por la data que siempre traes. No, por favor, un gusto. Agustín, un abrazo. Ahí está.